Estado, que le acompañaban varios ministros del gobierno, ha inaugurado oficialmente este bellísimo pantano que dará cobertura en regadío a varios millones de hectáreas de secano de esta hermosa zona. Fue recibido con muestras de afecto y adhesión como expresión clara y firme de una democracia auténtica. A continuación, el caudillo descubrió una lápida conmemorativa del acontecimiento. Para celebrar este histórico momento, la recepción fue a cargo de la sección femenina del Movimiento Nacional Franquista de las Náyadas, dirigidas por la firme batuta de la insigne Buya Rexach y bajo la atenta mirada de Monseñor Jorge Domenech, que nos deleitaron con su repertorio folclórico patriótico muy acorde con la ocasión. El momento simpático de la jornada fue a cargo de los cómicos de Corcía, que despertaron las carcajadas de pequeños y mayores con sus disparatados atuendos y sus divertidas ocurrencias. Finalmente, y haciendo gala del buen corazón del pueblo español, fueron recompensados con unas monedas y unas peladillas. Para terminar este acto festivo, la muchedumbre entonó el Cara al Sol, finalizado con los gritos de ritual dados por su excelencia el generalísimo Franco. ¡Arriba España!